Pues muy buenas tardes nuevamente con todos ustedes, nuestros seguidores de este espacio de Facebook, de Foro Político, donde encontraremos el programa de Cholutecayo, la esencia de Cholula. Está dedicado este espacio al maestro Manuel Tlatoa Guízar, que ahora iniciaremos la 16ª edición de este interesante programa, maestro, que poco a poco ha ido tomando interés y que, mira, sin querer ya llevamos iniciando ahorita el 16º programa. Cholutecayo, la esencia de Cholula, platicando y comentando con el maestro Tlatoa. Nos dice que después de todas las actividades que han pasado, la Feria de Cholula, recientemente la Fiesta de Muertos, pues hoy empezará a hacer una introducción sobre lo que serán las mayordomías del sistema de cargos de los 10 barrios de San Pedro Cholula. Y qué bueno que esto se va dando, porque poco a poco creo que nos va a ir despejando algunas dudas y cómo es el motivo, por qué y por qué también hasta nuestros tiempos. Y bueno, pues también agradecemos al joven Alberto Rocha Hernández, quien es nuestro productor y que está a cargo de las cámaras y el micrófono de Cholutecayo. Agradecemos nuevamente, maestro, que nos hagas el favor de participar con este espacio tuyo, y pues adelante, te agradecemos mucho. Pues bien, muy buenas tardes a todos los niños, a los jóvenes y a las gentes que les gusta el pasado de mi tierra y el presente también. Hoy he querido y traigo una plática que es las mayordomías en Cholula, ¿sí? Pero cuando hablo sobre Cholula, no nada más hablo sobre San Pedro, hablo sobre San Andrés también, sobre Santa Isabel, sobre muchos pueblos del Valle de Cholula, y cómo se llevan a cabo las fiscalías también. Y para esto tenemos que trasladarnos al primer cuarto del siglo XVI, cuando llegan los primeros evangelizadores y comienzan pues a tener pues el control de la gente indígena, y pues ellos también pues tuvieron que recurrir también a la forma de cargos que había allá en aquel lado de España, y pues vamos a darnos cuenta cómo a esta organización, pues a los tlatoanis, a los tlamacasques, a los tequihuas, sí, les fueron dando cargos como el de centurión, el de ventenario, ¿sí? O sea, cargos que ellos adquirieron también de la cultura romana. Esto lo pueden consultar en el Códice Franciscano, estas notas de cómo organizaron esto. Pues eso fue al principio. Ya posteriormente, cuando se comienzan a hacer las paliaciones, no quiero hablar de sincretismo porque hay que tener mucho cuidado con esa voz, ¿sí? Voy a hablar sobre las paliaciones, que
los frailes en la evangelización hicieron. ¿Por qué? Porque ya que Cholula actual, es totalmente franciscana, ¿sí? Los franciscanos fueron los evangelizadores de esta zona. Claro, ya posteriormente llega el clero secular, llega pues otras órdenes de religiosas, de monjas que también se establecen aquí en Cholula, y vemos que los últimos que se establecen son los hermanos juaninos con el hospital psiquiátrico. Bien, pero vamos a ir a fondo. Entonces vemos cómo, para poder tener este control de gobierno, comienzan a instituir las fiscalías, sobre todo en los pueblos. Era el fiscal y el merino. Para 1731, para acá esta fecha, se hace el cambio, el de merino por el de fiscal teniente. Y podemos ver que en muchos pueblos existe el fiscal primero, el fiscal teniente, ¿sí? Y el fiscal topil, como en Cuapa, como el Tepontla, aunque no le llaman topil, pero es el fiscal del plato del mundo, así le llaman, después del primer fiscal y el segundo fiscal. Aquí, digamos, en el centro de Cholula, donde hay fiscales, es solamente en la parroquia de San Andrés y en Tepontla, que ya dije. Ahí es donde se fija este tipo de poder llevar a cabo el mando de la iglesia y pues de los feligreses. Bien, ahora también surgen las mayordomías. Mayordomo es una palabra que viene del latín, de mayor, que es mayor, domus es casa, el mayor de la casa, eso significa mayordomo. Entonces, de ahí ya sobresalen aunque solamente son 12 mayordomos y un fiscal, serían 13, pero por los barrios que hay, pues son 10 mayordomos por los 10 barrios, hablando de aquí de San Pedro. Allá en San Andrés se les llama síndigos, ¿sí? Los que siguen en autoridad a los fiscales. Pues bien, ahora vamos a ver a estos mayordomos de cada barrio, pero también se da el caso de que existen 3 circulares de remedios de Guadalupe y de San Pedro de Ánimas, los cuales dan la vuelta en forma de círculo y por eso se llaman circulares. El de la Virgen de los Remedios representa al cosmos, el de la Virgen de Guadalupe y San Gabriel representan al clásico, al ombligo de la Madre Tierra, y San Pedro de Ánimas al clásico, al inframundo. Y estos son los 3 circulares que van de barrio en barrio, y se dice que inician en San Miguel Tianquisnagua, Santiago Mixquitla, San Juan Texcoco, San Cristóbal Tepontla. Bueno, en orden seguiría Santa María Cuautla, luego seguiría San Pablo Tecáman, luego seguiría
Jesús Tlatempa, San Matías Cocoyocla, Tepontla, la Magdalena Coapan, que antes se llamó Coaisco, y también seguiría San Pedro Mexicalcingo. Estos son los 10 barrios. Ya para esta época de mediados del siglo XVI, tenemos que ya había esos 5 barrios, no estaban todos todavía, y ya se ordenaban así. Vuelvo a repetir, se comienzan a ir armando todas estas mayordomías. Con el tiempo se fueron introduciendo los demás, otros 10 barrios de San Pedro, y pues son 9, un fiscal y 3 mayordomos de circular, que son los que actualmente están. Lo importante es que a veces en el hombre existe esa forma de querer ser más que todos, y se introdujeron los cetros, pero lo que es más importante es el teocáchil. Teo, Dios, cáchil, plato. El plato que acostumbran llevar los mayordomos en el barrio o en las procesiones o donde tengan que estar presentes, ¿sí? Ese es el teocáchil, más que un cetro. Los cetros son formas modernas, ¿sí? Tenemos el plato de la Virgen de los Remedios de 1686, y para esta época tenemos como Altiasca de Mexicalcingo, el señor José Galicia, le tocó festejar los 300 años de este plato. Tenemos ahora el plato de la Virgen de Guadalupe, que antes fue el plato de San Gabriel, solamente que en el siglo XVII, a través de la expansión guadalupanista, los padres jesuitas vinieron y convencieron a los principales de esta tierra para que hubiera una circular y la patrona fuera la Virgen de Guadalupe. Pero pues no era tan fácil nada más poner a la Virgen de Guadalupe. Vemos cómo todavía San Gabriel sigue actuando, ¿sí?, en el Altepeligüil y también en la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Y pues así es como va circulando pues esta mayordomía a través de Cholula, cuya festividad pues es en mayo y es movible, el Altepeligüil, que significa la fiesta del pueblo, y también el día 12 de diciembre, que es el día de la Tonantzin de los Remedios, pues ahí está ella. Y aunque ya se hizo una fiesta un poco menor, pero sigue la fiesta en el convento de San Gabriel Arcángel, y podemos ver cómo en el Códice Florentino, Fray Bernardino de Sahagún compara ahí, y pues digo, lo compara porque Chicomecoal, 7 serpiente, la madre de nuestros sustentos, ¿sí?, a quien se venera en esa época, ¿sí?,
tiene un parecido con San Gabriel, porque también Chicomecoatl, 7 serpientes, trae una flor en la mano, ¿sí? San Gabriel, acuérdense, también trae una flor, y Gabriel significa el anunciador de lo que pues hizo el arcángel San Gabriel, de anunciar a la Virgen el nacimiento de Jesús. Bien, luego viene la otra parte, que es el inframundo, donde se encuentra Mictlantecutli, Mictlanciguatl, Yecatecpal, ¿sí? Que es el mismo, ¿sí? Y Mictlán significa lugar de los muertos, región de los muertos. La región es Ximuaya, la región de los descarnados, la región del para siempre jamás, la región sin retorno. Pues entonces, ¿quién tiene las llaves del paraíso? ¿Quién es el que recibe a las almas? Es San Pedro, y pues San Pedro de Ánimas es el que sustituye a Mictlantecutli y Mictlanciguatl, y también tiene que ver que algo a solo Quetzalcóatl, el que baja por los huesos al inframundo para crear al humano, la hormiga negra, la hormiga roja, que son los que dan el maíz. Y recuerden, en la mitología náhuatl se habla de que el hombre es hijo del maíz, ¿sí? Nosotros somos hijos del maíz, no confundan con hijos del maíz. Bien, hay que acentuarlo. Bien, muy adelante tenemos aquí entonces cosmos, tierra y clásico, y lo podemos seguir viendo en otros lados. Y hacia los 4 puntos cardinales tenemos a los 4 evangelistas, a San Juan, a San Mateo, a San Marcos, ¿sí? Y a otro que ahorita no voy a acordar, San Mateo, San Marcos, sí, San Mateo, San Marcos, San Juan y San Lucas, ¿sí? Los evangelistas, aunque en algunas pequinas, en algunos templos, ahora se ponen algunos doctores de la iglesia, algunas doctoras de la iglesia, algunos arcángeles, como a San Rafael, a San Miguel, a San Gabriel y a San Uriel, ¿sí? Refiriéndose aquí en Cholula. Bien, pues ahora, cuando se hacen los primeros cargos, pues las primeras paliaciones, vemos que Chiconahuiquiahui es sustituido por la Virgen de los Remedios, y ahora nuestra patrona, ¿sí? Chicomecoatl, sustituida por Tonantzin de los Remedios, San Gabriel, y Mictlantecutli, Mictlanciguatl, sustituido por San Pedro de Ánimas. Y no andemos muy lejos, que en muchos lugares también hubo esas paliaciones, como en Tepontla, San Cristóbal sustituyó a Yacatecutli. Yacatecutli, el señor de la nariz. Otra evocación de Quetzalcóatl, el patrón de los mercaderes. En Santa María Cuautla, el lugar del águila de los cuautecas, ahí se sustituyó a el sol, a Ometeotl, a padre y madre, por la Tonantzin María, y ahí quedó.
y quedó marcado como el lado femenino de Cholula, pues podemos ver cómo existe la Virgen de los Dolores, la Virgen de Sotcuila, la Magdalena Cuapa, la misma iglesia de Santa María, la Virgen de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ¿sí? Y cómo también advocación de las mujeres, de los partos, de las mujeres que no han querido quedar embarazadas, los cosmitos. Ese templo existió allá por donde vive ahora la familia Castillo. Ahora esas imágenes están en el templo de Santa María Cuautla. Se dice que las originales fueron vendidas por un mayordomo y las que están pues ya son piratas, ¿sí? Tenemos también el templo de Tospan, del lugar del conejo, donde está Tosi, donde está la abuela de Cristo, Santa Anita. Y vemos, está en una etimología náhuatl, sino está en la profundidad de la cosmogonía. ¿Por qué los nombres de los barrios de Cholula? Es una cosmovisión celestográfica, ¿sí? Cuando hablamos de Tianguisnahua no se refiere al mercado donde venden cosas para la casa, se refiere al Tianquiscli. Ixcoloco, que está también en San Miguel, es el alacrán de obsidiana, ¿sí? Y ambos en el Códice Florentino, cada uno tiene 26 estrellas, que sumadas son 52. Un molpila, que es un ciclo en el calendario. Y así tenemos en Santiago, tenemos al Tezcatlipoca de la guerra, y Santiago fue el que ayudó a los españoles allá en la península ibérica para expulsar a los árabes de su tierra, y cómo se le sigue venerando en el lugar que se llama Santiago de Compostela. Y aquí también nos damos cuenta cómo Bernal Díaz del Castillo, también emulando los escritos de otros cronistas de esa época como Marco Polo, escribe que allá en el río Potonchán, en uno de estos ríos, vieron cómo Santiago pasó con su caballo y fue luchando contra los indígenas. Se llama Centla este lugar, ahí donde le regalaron a Malinali Tecnépal, ¿sí? A Hierba Torcida, 7 Pedernal, ¿sí? Y pues así es como está nuestra tierra. Y entonces pues vienen las mayordomías que se hacen aquí en Cholula, y pues iremos hablando de cada una de ellas, ¿sí? La de la Virgen de Guadalupe, la Virgen de los Remedios, la de San Pedro de Ánimas. Pero antes quiero que vámonos, aunque sea un poco repetitivo. Cuando los españoles llegan acá, se encontraba solamente dividido Cholula en 6 partes: Tianguisnahua, Mixquitla, Texpolco, Cuautla, Tecameca y los Colomoscas, que es San Andrés, ¿sí? Que en 1714 se separa de San Pedro, de lo que es San Pedro, de estos barrios. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo es que estos cargos que se van haciendo.
Y para esto pues se necesita un fiscal, un marino o un teniente o un fiscal topil. Y adentro de estos, aquí en la ciudad, vienen los mayordomos. Después de los mayordomos, pues vienen quienes están en la función, ¿sí? Y está el diputado mayor, ¿sí? Como en San Pablo Tecama, como en Santa María Xixitla. Está también otro cargo como el acarreador en San Pedro Mexicalcingo, la coyota en San Pablo Tecama, el perrero en San Matías Cocoyotla, y pues son cargos. Vamos a ver la xochimayordoma, el xochimayordomo, los encargados de enflorar el templo, y también pues para llevar e iniciar esta vida protocolaria de los rituales de la vida de los mayordomos, se tiene que empezar desde niño, y existe la mayordomía del telpos mayordomo, y lo podemos ver en Santa María Xixitla. Telpos significa joven, ¿sí? Pero aquí en Xixitla esta mayordomía la realiza un niño guiado por sus padres. Y también, ahorita que me acuerdo del telpos mayordomo, cómo es bonito ver cómo muchos mayordomos, cuando llevan su cirio en las procesiones, en las velaciones, les dan el cirio a sus niños para que lo carguen o les ayuden, como quien dice, como entrenando para una vida futura, para cuando ellos tengan cargo. Bien, hay otros tipos de cargos también: el portero, el campanero, ¿sí? El tequitlato, el tequigua. El tequigua y el tequitlato, esos cargos son prehispánicos. El tequitlato, el que habla en el trabajo, el que reparte los trabajos. El tequigua, el que tiene trabajo en la guerra. Es más, Moctezuma consideraba a los tequiguas como las niñas de sus ojos. ¿Por qué? Porque eran unos guerreros muy valerosos, los cuales unos llevaban parte de la cabeza en azul y otras partes de la cabeza en amarillo. También había los teyacanques, todavía esto existe en San Andrés. Teyacanques son los guías, ¿sí? Los síndigos, que son como mayordomos que se van dando en los templos de San Andrés. Aquí se llaman mayordomos. Bien, también tenemos a los mandones, tenemos a los topiles, ¿sí? A los cera mayordomos, a los semaneros, a los clamaneros, que son los que recogen pues la ofrenda que el pueblo da. Y pues estos son los cargos, y si alguno ha escapado a mi mente, en la próxima ocasión se los mencionaré. El cochique son cochi, dormir, ¿qué? El dormilón, el que duerme, propiamente quiere decir el que vela, el velador de la iglesia. Eso es. Cada campanero debe saber los toques del templo, los toques para cuando hay comercio, los toques de parto. Bueno, ahora ya hay teléfonos, pero antes no. Antes las parturientas tenían que avisar
al fiscal o al mayordomo para que se le da órdenes al campanero para que tocara, ¿sí? Y ya se necesitaba la presencia de las parteras. Tenemos los dobles de difuntos, para mujeres 5 dobles, para los hombres 7 dobles. Tenemos llamadas de maitines, llamadas de fiesta, y pues las campanas son las que desgranan con sus voces, con sus ecos, y llaman y piden y claman al cielo aquí en Cholula. Tenemos también las llamadas de rogación cuando viene una granizada, una helada, o cuando viene una lluvia muy profunda. Antes, en mis tiempos, decían, viene ya la víbora de agua. Entonces encendían sus cirios, quemaban sus palmas, y para esto, pues, también los templos echaban a rogación sus campanas, y esos toques se llamaban toques de rogación. Ser campanero no era nomás llevar el nombre de campanero, tenía que tener un conocimiento. El clamanero tenía que conocer al pueblo entero para saber ir de casa en casa y saber contratar al tochacatero, el tochacate, toch, conejo, acal, carrizo. El que toca el carrizo del conejo ya se usa para difuntos o para la Semana Santa. Y ahí van, cada uno tiene sus funciones. El teyacanque es el que conoce todas las tradiciones, es un teyolomalacachuani, es el que sabe dar vuelta a los corazones alrededor de, el que sabe enseñar las tradiciones, es el que sabe y enseña a los niños, a los jóvenes y a los que apenas van en camino. Pues, después de todo esto, pues les quisiera compartir que Cholula tiene 1587 fiestas al año, y en el próximo programa yo les hablaré de cómo son estas 1587 festividades. Eso de que Cholula tenga 365 templos es una mentira, es un anacronismo de López de Gómara, ¿sí? Aunque Bernal Díaz del Castillo dice que había 380, pero habla cues. Hernán Cortés dice que 420. Sí, Motolinía también dice que tantos templos tiene Cholula como días tiene el año, pero él mismo confiesa que solamente da este testimonio a ojo de buen cubero, los calcula, pero nunca los contó. Y ahora yo sí les presumo, yo sí los he contado, y son 143 templos, con algunos templos que se han caído, como el de Santo Tomás, como el de Santa Teresa, como el de Guadalupe en Zacatepec, como el de Inmaculada que cayó en Tepontla, y otros templos más que han caído y que no vienen a mi mente. Pero pues ya en la próxima les hablaré, y entonces vamos a ir viendo fiesta por fiesta, mayordomía por mayordomía, circular por circular, fiscalía por fiscalía, y van a ver cómo se siente, cómo es ese orgullo tan callado de ser cholulteca, y saber que la historia de mi pueblo no solamente está en esas pirámides, en esos templos coloniales,
está también en estas conductas que vivimos a diario nosotros los cholultecas. Entonces, pues, mis queridos niños, mis queridos jóvenes, con esto termino este día el inicio de la introducción a las mayordomías y fiscalías. En buena hora para todos. Muchas gracias. Qué bien, maestro Tlatoa, y qué bueno que nos comentas acerca de lo que es el sistema de cargos, realmente, el sistema de cargos de los 10 barrios, las mayordomías de los 10 barrios y las 3 circulares. Efectivamente, qué bueno que lo tomas tú como el Valle de Cholula, que no es una cuestión única, sino que es de varias comunidades. Y pues esperemos que en el 17º programa ya se empiece a manejar y a comentar sobre las mayordomías, que la primera mayordomía sería la de San Miguel, aquí en los barrios de Cholula. San Miguel Tianguisnáhuatl. Y bueno, pues agradecemos nuevamente a ustedes, nuestros seguidores, que son los que nos dan la oportunidad de seguir avanzando en estas ediciones, porque ustedes son los que pues tenemos el registro y nos damos cuenta que van siguiendo esta página de Foro Político, donde tenemos los espacios dedicados a cholultecayos y a platicando en la lunita así que estos dos espacios forman parte del Foro Político. ¿Sí, maestro? Bien, y la última mayordomía es la de Jesús Tlatempa, ¿sí?, que va a ser el próximo 13 de noviembre de San Dieguito, pero lo van a dejar para el domingo, y es el cambio. Corpus. ¿Sí? Sí, yo tengo entendido, bueno, a mí ya me tocó porque me hicieron favor de ser diputado en el barrio de Jesús, y nos tocó que el día 13 de noviembre, en la fiesta de San Diego de Alcalá, se hace la presentación del nuevo mayordomo que va a ser del barrio de Jesús. Sí, ya es el cambio, ¿sí? Nada más que ya para ya llevarlo en la iglesia, ante los demás barrios, se lleva el domingo de Pascua, ¿sí? Ahí es el día en que entonces ya van los alumbradores, pero ya esto es el cambio. Ya. Es el cambio o sea, es el cambio del barrio de Jesús, sí. Es una petit comité, es a nivel de tiascas principales, platos del mismo barrio, sí. Y ya la comunidad, con la presencia de ciertos platos, es el día del domingo de Pascua. Así es. Y bueno, qué bueno que nos comentan el maestro este tema, porque pues ya, entonces prácticamente sería el sábado y el domingo inmediatamente su cambio, su fiesta. Y bueno, se hace la visita de casa en casa para ir viendo a los futuros representantes. A los representantes, sí, que apoyarán al nuevo mayordomo. Sí. Qué bueno. Y maestro, me voy a permitir mandar unas condolencias en esta ocasión por el fallecimiento del joven Adrián Tecpaneca Parra, quien era un joven muy entusiasta y bueno, pues a su corta edad dejó de existir con nosotros. También de la señorita María Elena Espinosa Tecuat, quien fue una gran colaboradora y pues muy allegada a la iglesia de San Pedro Cholula, igual que toda su familia con ellos. Convento franciscano. Apoyando al convento franciscano. Por cierto, un hermano de ellos, el padre Edmundo, es su hermano y pues qué lástima, pero es la ley de la vida y mandamos nuestras más sinceras condolencias a las dos familias, Tecpaneca Parra y Espinosa Tecuat. Muchas gracias, maestro, y pues nos estamos viendo
la próxima edición, 17ª edición, la próxima semana. Muchas gracias.